Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos maestros, maestras, doctores, todas las personas que nos ven a través de la presentación en vivo y streaming y todos los que están presentes en este Café del Conocimiento. Bienvenidos a esta segunda entrega del Café del Conocimiento. Hoy es un placer, como la vez pasada presentamos al doctor Pupo, hoy tenemos a la doctora Eurídice González, que va a ser nuestra invitada de honor del día de hoy de la sesión. Quiero permitirme leer un poco de su trayectoria para darles la bienvenida. Buenas tardes. La doctora Eurídice González Navarrete es profesora, investigadora titular por la Universidad de La Habana, Cuba. Es doctora en Ciencias Históricas y profesora de la Universidad José Martí de Latinoamérica, UMLA. Su contacto es e.navarrete@josemarti.edu.mx. Pido un aplauso para darle la bienvenida a la doctora Eurídice. Doctora, bienvenida, le cedo la palabra. Doctora, le falta activar el micrófono, por favor. Sí, qué bueno que que nos pueden estar ayudando y apoyando con aspectos técnicos, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, les estaba diciendo que me siento muy feliz de darles la bienvenida a este espacio. También siento un placer muy especial, no solo porque sea un espacio para compartir, para dialogar, sino también porque lo estamos haciendo en unas circunstancias muy especiales y eso hace que sea de manera extraordinaria, que tenga un valor extraordinario para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, les doy la bienvenida y también espero que como estoy yo con mi taza de café, ustedes también estén disfrutando de una conversación, de un diálogo compartido con un traguito de café. Para empezar, yo quisiera precisar que la previsión que tenemos para el tiempo será como de 1 hora, ¿verdad? Más o menos, aproximadamente. Y en esa hora estaremos conversando en torno a estos propósitos que son nuestro punto de partida. Ya tuvimos una primera sesión en la semana pasada con el doctor Pupo, que la disfrutamos y participamos con muchísimo placer, pero creo que deberemos, de todas formas, en este encuentro de hoy, recordar lo que son los requisitos, digamos, los presupuestos iniciales que tenemos como propósitos en estas sesiones de diálogo, en estas sesiones de encuentro, ¿verdad? Le voy a pedir al maestro Martín que me ayude subiendo o mostrando los propósitos que tenemos en esta sesión. Fíjense que nos hemos propuesto en estas iniciativas de diálogo promover entre nosotros una conversación abierta y creativa que verse sobre una pregunta fundamental, aunque por supuesto somos maestros y tenemos muchísimas interrogantes todo el tiempo. Así que una pregunta central solo nos va a servir como brújula para compartir este tiempo. Esta pregunta es básicamente de interés mutuo, por eso la seleccionamos y la acordamos. Y tiene como objetivos, pues, develar el conocimiento colectivo que podemos tener, las ideas que nos pueden hacer pensar en un sentido
de comunidad educativa y de comunidad investigativa, y sobre todo para mover ciertas acciones intelectuales. También nuestro propósito es seguir promoviendo este espacio de diálogo de manera compartida, que por supuesto todas las ideas no tienen por qué ser, y de hecho no se recomendaría que fueran necesariamente unánimes, pero sí que no fueran ideas conclusivas, que no nos llevaran a juicios acerca de pensamientos o enfoques con los que podríamos en algún momento no estar de acuerdo o no compartir de manera unánime. También nos proponemos entonces compartir y reflexionar a partir de esta comunicación, que siempre será muy valiosa, que es una conversación además significativa para todos nosotros, y sobre todo explorando las diferencias, explorando las distintas dimensiones de nuestras reflexiones y en nuestro pensamiento. También tenemos pues, la necesidad de mantenerla en un ánimo de participación colectiva y sobre todo muy respetuosa, y también buscamos significados subyacentes, porque en definitiva se trata de entender mejor cómo pensamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, coloqué para este diálogo esta pregunta que el maestro Martín me va a ayudar ahora a hacerla visible, y que es un café del conocimiento, pero en torno a esa pregunta que tanto seguramente nos rodea a todos y se ha vuelto quizás parte incluso de nuestro pensamiento cotidiano como maestros, ¿verdad? Y entonces esa pregunta es justamente, ¿docente o investigador? O puedo decirla a la inversa también, ¿investigador o docente? Yo creo que realmente durante toda nuestra vida, en mi caso llevo muchos años, aunque soy extremadamente joven, llevo muchos años en la docencia, y creo que esa pregunta ha estado en mí desde los primeros años de mi carrera profesional. Y en definitiva, en distintas etapas hemos tenido quizás más inclinación por una o por otra. ¿Cómo poder armonizarlas o cómo poder hacer que se integren esas dos dimensiones de nuestro quehacer, de nuestras acciones, de nuestros propósitos en nuestra vida profesional y también en nuestra formación personal, en nuestro crecimiento profesional? Entonces, en ese sentido, está planteada esta pregunta solamente como brújula para una conversación que podemos iniciar desde ahora. No sé si también contribuir con algunas preguntas, vamos a decirle, secundarias, que le voy a pedir también al maestro que que las muestre, ¿verdad? Unas preguntas que hacen un poco más explícito quizás esta de docente o investigador. Y me gustaría que empezáramos el diálogo, los invito en ese sentido. Pregunta docente-investigador como brújula y luego pensar si realmente los docentes nos percibimos también como investigadores. Y fíjense que utilizo la palabra también, ¿verdad? Los docentes realmente pensamos en la docencia también como una forma de investigación o no. Y una tercera interrogante en este mismo sentido. ¿Tiene la investigación para nosotros un sentido pedagógico? Entonces, bueno, por ahí creo que ya tenemos alguna materia prima y un suelo fértil para comenzar a abonar con nuestras reflexiones. Me gustaría saber cómo lo ven. Fíjense que lo primero que creo que sería muy interesante es si compartimos esa pregunta, ¿verdad? Es una pregunta compartida. Compartimos esa pregunta en nuestro quehacer o en algunos momentos quizás de nuestra vida. ¿Cómo lo ven?
Buenas tardes. El doctor Pupo. Gracias, doctor, por su participación. Me encantaría escucharlo. Sí, yo creo que es un problema o sea, que es un tema interesantísimo, docente o investigador. Yo diría que docente, investigador o investigador docente, o sea, las dos formas. Y para eso me remito a la historia del conocimiento desde los griegos, que después fue abandonado, o sea, la enseñanza de Sócrates, tanto en su hermenéutica como en la dialéctica que utilizaba, en su mayéutica, trataba por todos los medios de ir desarrollando a la persona, sin decir esos nombres, pero desarrollar a que cada persona sea un investigador nato. O sea, que yo diría que docente investigador, pudiéramos decir ingeniero investigador, mecánico investigador, o sea que lo correcto sería una educación que preparara para la vida, es decir, para el trabajo creador y la vida con sentido, y en ese sentido preparar a la persona ya desde preescolar, desde el kindergarten, ya que la persona, o sea, enseñarlo a través de la observación, como hacían los griegos, que fueran sacando conclusiones, es decir, ir desarrollando una persona que sea investigadora innata. O sea, que yo creo que eso sería para todo tipo no solo para el maestro, sino para todo profesionista. O sea, llegar el momento de que, como en su vida siempre llevó unido la investigación con la profesión, eso lo lleva a que siempre esté buscando, porque investigar es buscar, o sea, siempre en actitud de búsqueda. Yo creo que eso desarrollaría un pensamiento creador extraordinariamente profundo. En el caso de los maestros, como sabemos que no tenemos una formación, o sea, de la persona, preparar al hombre para la vida, prepararlo para la investigación, que la investigación sea una búsqueda perenne, pero como no es así, yo creo que en el caso de los docentes sería bueno que las escuelas de formación de profesores, de formación de maestros, sea de formación de maestros primarios, secundarios, prepa o universidad, tenga en cuenta eso, de que la formación, o sea, el currículo, el plan de estudio debe estar dirigido a que no exista esa disyunción, porque siempre ha sido una disyunción, o sea, la profesión o la investigación, no, que no haya I, que sea I, investigación y profesión. O sea, que yo creo que es un problema que tiene sus raíces en la propia historia del conocimiento y que los griegos lo iniciaron, pero que después fue decayendo. Pero donde ya se rompen estos dos polos de una unidad que es inseparable, investigación y docencia, o investigación y profesión, es en la época moderna. El paradigma clásico moderno es disyuntivo por excelencia, disyuntivo por antonomasia. O sea, divide, todo es I. Les digo o, y no I. O sea, investigación y profesión, docencia e investigación. O sea, tratar de que vayan juntas. Para eso yo creo que nos ayuda mucho el nuevo paradigma que se está imponiendo con fuerza, que es el paradigma de la complejidad, que como ustedes saben, en su esencia es ecosófico, cultural, integrador, transdisciplinario y constructivista. O sea, eso nos llevará a que formemos una persona que sea capaz de ir, pudiéramos decir, con un pensamiento crítico, que su propio trabajo lo vaya pensando críticamente y que lo conduzca a la búsqueda para mejorarlo. Ya con eso tenemos cada persona, sea un barrendero, sea o sea, cualquier trabajo que uno realice, siempre tratar de buscar algo para mejorarlo. Usted dirá, bueno, eso existe siempre, sí, pero si podemos desarrollarlo más, que cada persona haga su trabajo, pero sobre la base de que siempre investigándolo para hacerlo mejor. Yo creo que entonces no se separarían esos dos polos, que no son elementos contradictorios, todo lo contrario, constituyen una unidad que existe en unidad recíproca,
O sea, son polos que se encuentran en unidad recíproca. Digo, se han convertido en polos, pero no son polos, son sencillamente una unidad dialéctica. Sí. Muchas gracias, doctor Pupo. Sí, efectivamente, la verdad es que nos hace pensar en la historia del conocimiento, como decía el doctor Pupo, y en la historia de cualquiera, pienso yo, de cualquiera de los campos profesionales, ¿no? Porque una de las implicaciones importantes de los profesionales es justamente indagar, ¿verdad? Indagar en función del conocimiento, indagar en función del, oye, llamamos de las competencias, de lo que somos capaces de hacer, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el pensar y el saber, ¿verdad? Entonces, esa cercanía, esa aproximación que creo no nos abandona, ¿verdad? Quería también participar alguna maestra, vi alguna maestra con intenciones. Saludos. Buenas tardes, maestra, mucho gusto. Mucho gusto, saludos desde El Salvador. Muchísimo gusto, bienvenida. Interesante la temática de lo que generalmente estamos reflexionando con nuestros estudiantes cuando les brindamos asignaturas relacionadas a investigación, en la que no podemos ver separada la docencia de la investigación, ya que son funciones esenciales de todo docente, más a nivel universitario, en el que se desarrolla la investigación para potenciar cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos. Y el hecho que un docente realice investigación le da aún mayor autoridad para lo que está diciendo. No únicamente está repitiendo lo que otros quizás han encontrado, sino que es parte de la búsqueda. Y el hecho que el mismo docente que está dando clases investiga, traslada ese deseo de investigar a los estudiantes, porque no es únicamente que le está diciendo investigue usted, sino que lo hace también el docente que le está dando clase, y eso también arrastra la voluntad de la persona. Y el ver la importancia que tiene la investigación para el desarrollo de la docencia hace desarrollarla aún más y poder implicar a los mismos alumnos en esta función tan importante. Por lo que ver la investigación debería de ser función básica de todo docente. No solo vista la investigación desde ir a aplicar un instrumento y ya se terminó, sino que verla ya más de una investigación aplicada también, donde podemos mejorar problemáticas que están impidiendo el avance en el aprendizaje de los alumnos de nuestras materias y poder aplicar, si es posible, un tipo de investigación-acción, por ejemplo, y poder ver cambios sustanciales mediante las intervenciones que se van desarrollando. Así que muy buen tema y gracias por el espacio de compartir. Gracias, maestra. Sí, la verdad es que comparto mucho de lo que está diciendo. Incluso hoy en día pensamos en lo que es enseñar o tener actividades de docencia mediante la investigación. O sea, ¿cómo estimulamos la docencia mediante la investigación? Me hace muy feliz pensar, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos. Es un camino, un perfil, una metodología que hemos venido iniciando en los últimos años y la verdad que sí pone el acento en la articulación entre la resolución de problemas y la necesidad indagatoria del maestro, así como de los estudiantes en torno a incluso a problemas sociales de la comunidad, en fin. Muchas gracias. Maestro Saúl. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar respecto al tema que estamos ahorita compartiendo, ¿verdad? Que como decía Bunge, es importante que el docente posea las herramientas del ser, del hacer y del saber, son precisamente las que todo docente utilizamos, por ejemplo, en nuestro salón de clases, que viene a ser nuestro laboratorio para poder descubrir nuevos métodos de enseñanza que nos permita poder generar conocimiento con nuestros estudiantes. Estamos precisamente ahorita viviendo en una época muy especial en la que todo docente tiene que hacer uso de ese ser investigador que ya tiene en sí mismo, es decir,
ver cómo le hago para ahora, a través de esta pantallita y con las herramientas que me están dando, poder transmitir el conocimiento con mis alumnos y no solamente cubrir mi sesión de 45 minutos, sino hacerlo de manera eficaz y efectiva, ¿verdad? De tal forma de mantener al alumno interesado, de hacerlo interactuar con nosotros. Y entonces es ahí donde vemos precisamente este ser investigador en el docente, de decir, tengo que estar investigando no solamente para, a lo mejor, para realizar un proyecto de investigación, no solamente porque llevé alguna materia que se llamaba metodología de la investigación, sino porque es algo que yo tengo que hacer todos los días para poder descubrir nuevas formas de poder generar conocimiento junto a mis estudiantes, ¿verdad? Sí, verdad. Muy cierto, maestro. Yo igual también comparto esta idea. O sea, cómo logramos sentir la necesidad de investigar como maestros. O sea, desde la docencia, cómo lo sentimos también como una necesidad. O sea, más allá, como decía el maestro, de un enfoque curricular con respecto a aprender a investigar. No, es también la percepción de una necesidad para hacer mejor docencia y para hacer además unos procesos de construcción de conocimientos con mayores niveles de actualidad y con mayores pertinencias en esta época de complejidad de los seres humanos que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera participar con su opinión en el diálogo? Veo al doctor Cuellar, yo, Beatriz Mucarcel. Bienvenido. Sí, dígame, maestra. La escuchamos. Bueno, yo soy una docente argentina, especialista en educación, y quiero decirles que a mí el título me ha interpelado. ¿Por qué me ha interpelado? ¿Docentes o investigadores? ¿Saben qué me ha pasado, queridos colegas? Que apuntó a las representaciones que tienen los docentes acerca de este tema de la investigación. Porque tenemos que pensar cómo se perciben a sí mismos. ¿Se perciben como hacedores o como pensantes para luego hacer? Aunque nosotros en los procesos de formación, tal vez esto no lo hemos profundizado, pero siempre los preparamos para hacer más que para pensar. Entonces sienten, a lo largo de toda mi carrera de formadora, sienten que ellos hacen lo que piensan otros. Porque los investigadores son científicos y ellos no lo son. Por eso hablo de las representaciones que tienen de sí mismos y cómo se perciben a sí mismos. Entonces, ¿qué van a investigar? Y esta investigación, acción. ¿Hay un qué, un por qué o un para qué? A mí realmente me interpela el tema del docente que no es o, que es entre, y tampoco es y, es entre. Es decir, el docente entre la investigación. Juntos van con la preposición entre que significa unión, entre ambos campos, un campo y otro campo, en una constante retroalimentación. Quiere decir esto, que que además de las técnicas de investigación, la investigación tiene que tener desde su conformación una ida y vuelta con el lugar donde se piensa trabajar sobre esas investigaciones. Por eso pregunto qué, para qué y con quién o con quiénes. Yo creo que hay que trabajar con los docentes la confianza en sí mismos, desarrollar, incentivar el conocimiento y saber que no son únicamente aquellas personas que están cursando con nosotros para reproducir lo que les enseñamos, sino que son capaces de comprender y de crear. Y en el campo de la comprensión y la creación, yo veo a la investigación. Por eso, el desafío implica
un cambio paradigmático en la formación docente. Y si este cambio paradigmático no lo repensamos, no podemos decir a los maestros que nunca pensaron esto, porque vamos a decir, algunos sí, otros no. Y algunos investigan. Lo que pasa es que no lo hacen formalmente, pero sí investigan, porque enseñar es un proceso de investigación y acción. Puede ser que no sea formal, pero sí es un proceso natural, ecológico del pensamiento complejo. Así que seguro que lo hacen. Pero si uno le preguntan, ¿vos estás investigando? ¿Saben que contestan, queridos colegas? No. Uno los ve trabajar, se va dando cuenta de que han realizado un proceso de investigación no formal y lo han enriquecido aún más, porque en ese proceso no formal de investigación han incluido a la comunidad. Esto tenemos que pensar nosotros que somos formadores e investigadores, que no trabajamos más solos, haciendo preguntas o buscando datos, sino que realmente interesados en que de ahí podamos tener algo que política y educativamente sirva. Ese es mi mensaje. Sí, muchas gracias, maestra Marta Beatriz. Un gusto tenerla con nosotros también y participar. Sí, yo también, la verdad es que sí que es una interpelación, o sea, sí, efectivamente. Y qué bueno que usted ha mencionado el enfoque de cómo nos representamos y cómo además ha quedado representado el docente de manera tradicional. Y como decía el doctor Pupo, más bien después de la época de la modernidad, ¿verdad? Cuando la diferencia entre oficios se plasmó y estableció estigmas, porque en última instancia existen estigmas de que el docente no es investigador, o sea, se le desconoce el espíritu investigador del docente, aunque como usted muy bien destacaba, ¿qué docente no investiga? O sea, ¿cuál es el docente que no investiga para poder lograr un dominio de lo que hace? Mínimo con ese propósito el docente se acerca a la investigación. Entonces sí, ciertamente podríamos pensar en que hay un pensamiento transdisciplinario en esta interpelación, ¿verdad? Porque transgrede una frontera entre investigación y docencia, o sea, no están excluidos. Hay una transversalización necesaria para el quehacer de unos y de otros, de los docentes y también, ¿por qué no?, de los investigadores, ¿verdad? Entonces, que sí, ciertamente tiene que ver con instituciones educativas, con las políticas educativas, pues múltiples factores que han creado una representación específica en este sentido con respecto al docente. Totalmente de acuerdo, la verdad. ¿Alguna otra participación de los maestros y de los colegas? Sí, se han dicho cosas súper interesantes que nos colocan en nuevas interrogantes también. Doctor Pufo. Verlo como que la investigación es educativa y la educación es investigativa. Ver como una unidad dialéctica inseparable, donde son dos terrenos, que es un terreno mismo, porque están en constante diálogo, se están configurando. Pero ¿qué sucede? Que ahí juega un papel muy importante el lenguaje, o sea, el momento del discurso. Porque yo puedo saber mucho que es necesario unir la investigación con la docencia, etcétera. Pero si soy un maestro que después llego al aula con un discurso determinista, con un discurso cerrado, con un discurso absoluto, o sea, si soy tradicionalista en la forma en que construyo conocimiento, o sea, no construyo conocimiento, si sigo transmitiendo, entre comillas, conocimiento, no puedo desarrollar una mente investigativa a los estudiantes. ¿Por qué? Porque sencillamente le estoy dando ya las cosas terminadas. No dejo pensar. De ahí que el discurso tiene un valor tremendo. Tiene que imponerse un discurso vivo, crítico, ensayístico. Un discurso ecológico, un discurso ecosófico, integrador.
por parte del maestro, que no crea que lo que está dando es lo absoluto. Qué importante es que en el discurso del maestro en algunos momentos exponga, desarrolle una idea, pero al mismo tiempo no la exponga de forma absoluta, sino que diga, me parece, creo, porque a veces le estamos dando la receta y sencillamente es eso, estamos sencillamente transmitiendo lo que otro dijo como verdad. Y no, José Granitos de verdad, pero no es la verdad completa. O sea, el discurso tiene un valor tremendo, cómo lo exponemos. De ahí que Edgar Morin haga tanto énfasis en la necesidad de la narratividad, del ensayismo, de la poesía. O sea, hay que tratar de vincular todos estos momentos para que nuestros discursos sean metáfora de la vida y no se hagan a través de una visión cientificista y fría. Sí, a mí me provoca mucho lo que estamos conversando también y me gustaría, además de la postura que pueda tener cada uno de nosotros, me gustaría compartirles una postura planteada por el pedagogo y educador latinoamericano Paulo Freire, tan distinguido por nosotros en nuestra práctica educativa y en el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, de la historia de la pedagogía en nuestra región y en las prácticas de pensamiento crítico, a lo que estamos convocando también con la idea de investigación. Le voy a pedir al maestro Martín que nos muestre una pequeña diapositiva, porque fíjense qué interesante cuando se habla de la postura con respecto a este tema. Fíjense, me llamó poderosísimamente la atención que Paulo Freire en 1972, o sea, un libro publicado en 1972 que se llama La educación como práctica de la libertad. Fíjense cómo nos decía, entonces decía, hoy se habla con insistencia del profesor investigador. Y decía él, en mi opinión, lo que hay de investigador en el profesor no es una cualidad o una forma de ser o de actuar que se agregue a la de enseñar. La indagación, la búsqueda, la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica docente, o sea, de la propia naturaleza de la práctica nuestra. Lo que se necesita es que el profesor en su formación permanente se perciba y se asuma por ser profesor como investigador. O sea, fíjense cómo esta es una pregunta, una convocatoria a una postura donde se integre esa percepción profesional y personal. Me gustó mucho poder compartir con ustedes este fragmento que creo que todavía nos abre a otra serie de ideas, ¿verdad? En torno a la misma brújula. ¿Qué les parece? ¿Qué les hace pensar? ¿Cómo podemos imaginarnos? Fíjense que desde la década del 60, 70, ¿verdad?, se está abordando mínimamente esta preocupación. ¿Cómo se formalizó, de hecho, en esta obra de Freire, el sentido de esta pregunta, ¿verdad? Que un poco sobre eso hemos estado conversando. ¿Qué les parece? ¿Cómo creen? En definitiva, es un discurso pedagógico también, como decía el doctor Pupo, es un discurso. ¿Qué creen? Yo creo que si se habla con tanta insistencia hoy, después de tantos años, del profesor investigador, es de alguna manera que no está. Formalmente, ¿no? Esto es lo preocupante de este tema. Pero yo insisto mucho que tiene que ver con la percepción que tiene el docente de sí mismo, porque nosotros al hablar de docente y de investigación, no podemos pensar cómo es la constitución subjetiva de ese maestro. No empieza de afuera para adentro. Al contrario, cada uno de los maestros tiene de cualquier ser humano, tiene sus propias herramientas para poder empezar a trabajar de la forma en que nosotros pedimos. ¿Saben qué es? Es un trabajo
con la libertad y desde la libertad. Y desde la autodeterminación, eso va a permitir, si podemos realmente pensar que el maestro, entre toda su formación, está incluida la investigación. Es tautológico el tema. No hay maestro sin investigador. Lo que pasa que a veces nosotros vemos esto en el formato de la investigación, tal como la tenemos concebida. Yo lo que insisto mucho es en los cambios paradigmáticos y empezar primero, antes de decir si es investigador o no, nosotros que trabajamos la formación docente, empezar a trabajar por el desarrollo personal y social de un docente en una comunidad y que aprenda a ver que él tiene las herramientas para hacer esa investigación y tiene que buscar y tiene que indagar y tiene que comprometerse y sobre todo tiene que tener confianza en sí mismo. Sí, de muchas la gracias, investigación como... Sí, perdón. Sí, sí. No, muchísimas gracias, porque sí, ciertamente yo también creo que es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma en el cual estamos todos comprometidos también, porque no es solamente una cuestión que se dé de manera natural, sino que si no hacemos conciencia de que todavía, como usted decía, no se aprecia al docente en su potencialidad, capacidad y profesionalidad para investigar y en la investigación. Y si no se mira tampoco la docencia como una extensión y una integración de la investigación, pues simplemente se nos escapa la esencia misma de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los nuevos paradigmas que ya no son tan nuevos. Lo que pasa es que no terminamos de integrarlos a la vida cotidiana. Estos paradigmas de constructivismo social, cognoscitivismo social, que tienen toda una historia y que detrás nos atrapan en nuevos procesos de construcción de conocimiento en definitiva. Y también con ese enfoque y ese espíritu crítico que tenga una extensión transformadora. Porque ciertamente si no tenemos una esencia de transformación, si no tenemos un propósito de transformación de ideas y del mundo en que vivimos, pues el paradigma nos serviría simplemente como un apéndice y no como una herramienta y como parte del ser mismo del profesional de hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿algún otro criterio con respecto a estas ideas que siento que nos comprometen también? No solamente dialogamos, sino que nos sentimos convocados a más compromisos. ¿Cómo creen? El doctor Pupo se está pidiendo la palabra. Si hay otra persona, no, para que todo el mundo pueda participar. No veo a nadie con el micrófono abierto. Yo Sí, creo que todo el sí. mundo está pensando. Sí, sí, yo creo que es verdad, es bueno cómo nos vemos nosotros mismos, pero ¿qué sucede? Y yo creo que la profesora argentina tiene razón y todos, aunque aquí, de acuerdo al método que estamos utilizando en los cafés del conocimiento, cada cual dice su criterio y no tenemos en cuenta si estamos de acuerdo o no. Pero quería decir, o sea, la representación que tengamos de nosotros depende del paradigma, y eso ya se ha dicho en esta discusión, del paradigma que tengamos. O sea, ¿cómo vemos esa relación de sujeto-objeto y sujeto-objeto, tanto desde la epistemología hermenéutica o desde la hermenéutica epistemológica? ¿Cómo lo vemos nosotros? O sea, si no cambiamos el paradigma, si no cambiamos la forma de pensar, nosotros no podemos representarnos a nosotros mismos, sino como el que imparte docencia de corte positivista. O sea, dando dosis de conocimiento y el otro esperando. O sea, yo creo que eso es importante. Hay que ir a tener una visión de la educación
desde el paradigma posclásico, Edgar Morin, Maturana, Denis Nachmanovich y otros tantos que nos están dando elementos esenciales para poder comprender esa relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto. Hay un problema con un concepto, el concepto de realidad, el concepto de objetividad, de subjetividad. Tenemos que cambiarlo para poder vernos tal y como somos, para ser realmente nuestra docencia y nuestra actividad se integra a la cultura y sea una metáfora de la vida y no como algo externo. O sea, mientras no cambiamos el paradigma, no puede haber transformación educativa si no hay una reforma del pensamiento. Eso se ha cansado de repetirlo Edgar Morin, Maturana también, Humberto Maturana. Tiene que haber una reforma del pensamiento para poder nosotros reflejarnos a nosotros mismos y vernos, porque si no creemos que estamos siendo la maravilla del mundo y sencillamente estamos separando la investigación de la docencia, porque podemos estar investigando, ser un investigador en un centro científico y cuando voy a dar la docencia, ahí empezar con las recetas, ya con algo dado de forma absoluta, etcétera. Y entonces no ser consecuente con nosotros mismos. O sea, se requiere de una reforma del pensamiento que nos lleve a cambiar nuestra mentalidad. Y así yo creo que es la forma en que nosotros, todo nuestro quehacer va a ser participación-acción. Participación-acción. Todo nuestro quehacer va a ser búsqueda. Y como decían, es que todo investigador, todo profesor investiga de una forma u otra. Pero hace falta que tome conciencia de cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias que puede establecer para hacer de que cada persona esté practicando constantemente, sin proponérselo, porque ya forma parte de su cultura y brota espontáneamente. O sea, el comportarse y todo, saber que tiene que estar mediado por una búsqueda constante, investigar y buscar. Sí. Sí. O sea, eso yo requerimos de una reforma de pensamiento que nos lleve a cambiar nuestras prácticas en la vida. Y es un problema, hay una profesora, alguien lo dijo, es un problema de la vida, que se incorpore a nuestra cultura, y ya que la investigación no tenemos que pensar en la investigación para realizarla, no, sencillamente nuestro ejercicio docente es investigativo por antonomasia. Sí, gracias, doctor. Yo también creo, así como usted estaba explicando, y recordaba entonces en la necesidad de cambiar la manera en que vemos la docencia, recordaba la idea de las incertidumbres, ¿verdad?, que planteaba Edgar Morin. O sea, cómo en realidad, si nosotros lo pensábamos desde las aulas, que es la representación de la docencia, siempre la tenemos en las aulas, ¿verdad? Pero en cualquier espacio, hoy estamos teniendo un proceso de aprendizaje entre nosotros y no estamos en un aula. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y pensaba en las incertidumbres del conocimiento, las incertidumbres que nosotros debemos, creo, orientarnos en nuestro cambio de paradigmas, a pensar desde la incertidumbre, no desde la certeza. Porque si no pensamos desde la incertidumbre, nosotros no pensamos como indagadores, como investigadores, como críticos y transformadores. Esa idea de las incertidumbres me inspira, la verdad, muchísimo, y pienso que a partir de ella, no sé qué ustedes creen, pero se me ocurre pensar también que es un camino para provocar la aplicación de los métodos activos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, no sé si se escucha bien, porque yo siento que más o menos. Sí, es que la conexión siento como que está como lenta o así, ¿verdad? Pero les decía básicamente que pensar desde la incertidumbre y pensar cómo hacemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, si estamos de acuerdo en que eso podría ayudarnos a la extensión e intensificación
y potenciación de los métodos activos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué les parece? O sea, están llevados y traídos los métodos activos y muchas veces se convierten en, creo yo, en pura formalidad. ¿Qué creen con respecto a la relación investigación, docencia, O sea, métodos activos? Métodos activos que se convierten en inactivos. Sí, en realidad, y entonces no estimulan porque no vienen desde las incertidumbres. Si nosotros traemos una construcción ya fija y estática de una idea, pues no venimos de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a establecer una relación de enseñanza y aprendizaje desde la actividad, desde los métodos activos? Y ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen las maestras y los maestros? me quedé pensando, queridos colegas, ¿y si ponemos en cuestión nuestra propia formación? Yo me hago muchas preguntas. ¿Quién es el que tiene las certezas en todo esto? Yo me siento plagada de incertidumbres. Pero nosotros, en nuestro, como decíamos muy bien, yo mucho los nombres no me tengo porque escucho mal, para colmo acá está todo. Que, bueno, que hay un lenguaje, hay códigos que también separan. El lenguaje construye, el lenguaje permite la comunicación, y todo es comunicación. Pero yo me pregunto, ¿y si en los procesos de formación nosotros podemos establecer un puente, como decíamos recién, entre lo cotidiano y entre lo que se llama científico? Porque pareciera ser que el saber está únicamente desde los saberes científicos, de los saberes validados por los científicos. Pero hay otros saberes, que son saberes ignorados, que son los que muchas veces tienen los maestros y están haciendo investigación y eso no le permite acceder a este conocimiento. Y tal vez nosotros podamos llegar con todos a los saberes revelados. Unos tenemos el conocimiento científico, es el saber validado. Los otros, muchos, tienen un conocimiento cotidiano. Y entre ambos, uniendo, incluyendo, porque acá a nadie le sobra ni le falta nada. Entonces, incluyendo ambos en ese puente, en la convergencia del puente, estarán los saberes validados. Y de ahí seguramente van a surgir de ese proceso de investigación. Y ese proceso de investigación, para mí, tiene un encuadre también, si bien educativo, fundamentalmente político, y fundamentalmente político para todas aquellas personas que están ahora, hablamos de pedagogías emergentes. Miren, esos saberes están ahí, pero miren, yo les digo una cosa, yo he leído y leo mucho a Simón Bolívar junto a Paulo Freire, y Simón Bolívar me enseña todos los días. ¿Y sabe qué me ha enseñado? Que nosotros somos muy hábiles imitadores, de adentro y de afuera, dice Simón Bolívar. Y dice, ¿por qué si en lugar de imitar de adentro y de afuera nos disponemos a crear? ¿Qué otra cosa puede surgir de la investigación sin un proceso de creación? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, tanto que pensar, ¿verdad? ¿Qué le parece a nuestras maestras de la Universidad José Martí que están aquí en el diálogo? ¿Qué les parece esta idea de la construcción, en definitiva, del conocimiento a partir de las incertidumbres, a partir de lo que aprendemos, de lo empírico, ¿verdad? De la práctica, y no solamente desde lo formal, validado, como decía la profesora muy bien, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Podríamos nosotros entonces representarnos y percibirnos a un tiempo docentes, investigadores, como la misma persona, como el mismo profesional, más allá de la formación profesional que traigamos? O sea, si venimos desde la formación pedagógica o si la vida nos llevó por derroteros
trabajar en este perfil docente, sin embargo, manejando la confianza en la investigación como recurso permanente en estos procesos. ¿Qué creen? ¿Cómo les parece? Aquí está la maestra Connie, está la maestra Leticia. ¿Sí? A ver, maestra Connie. O Leticia, ¿quién va? Sí, buenas tardes. La maestra Leticia. A ver. Sí, yo tengo el placer de llevar ahorita metodología de la investigación con la mesa de investigación docente, y con el maestro Parra también llevamos investigación. Y se me hace bien interesante el tema porque dice, el docente es investigador o simplemente debe ser docente. Y como bien han dicho todos ustedes, creo que el docente está bien comprometido a ir más allá de impartir una clase, a ir más allá de llegar, presentarte con tu grupo, exponer tu clase y ya, ¿verdad? También, como decía uno de los maestros, hay que involucrar a los estudiantes a ser investigadores, a no poner todo aquí de que ya está la clase, hay que hacerlos creativos, desarrollarles sus capacidades. Creo que en la medida que vayamos comprometiendo nosotros mismos como, bueno, yo como futura docente y los que ya son docentes, es comprometernos más en ser más investigadores. Precisamente con la maestra Connie tenemos un trabajo de investigar y leyendo artículos en internet, indagando para ese tema, decía en un artículo que todo profesionista debe ir más allá de lo que eres, o sea, eres abogado, si eres arquitecto, si eres ingeniero, debes ir más allá de, como se decían ustedes ahorita, tienes que ser un investigador. ¿Para qué? Pues, para alimentarte más de conocimiento y saber más de lo que estás, de tu profesión, vaya. Entonces, sí, en lo personal me interesó bastante este tema y pues les agradezco que me hayan dado la oportunidad. Gracias. Gracias, maestra. La maestra Connie quería participar. Sí, maestra. Hola a todos, buenas tardes. Pues sí, todo lo que se ha estado viendo ahorita es muy importante. Algo que a mí siempre me hizo ruido es que nosotros como docentes, lo que comentaron, yo vengo de un área de la salud y se me da el capacitar, se me da el hablar en público, pero en las clases que me ha tocado dar en el camino de mi vida docente, yo he tenido mucho de investigación. Entonces, ahorita que llevo investigación 3 con la doctora Eurydice, pues veo que todo lo que ella me ha enseñado, lo que me han enseñado mis otros maestros, ha estado dejando una mella en mí. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo más cuidado en ir viendo mi material, investigo qué me va a servir, investigo qué lo voy a sacar, qué es lo que no me interesa, saco paja de muchas cosas y de una u otra manera, pues el investigar es parte fundamental de nosotros como docentes para así poder transmitir ese conocimiento. Algo bien interesante, si nosotros como docentes que estamos dando clase a nivel licenciatura, estudiando un doctorado, no comprendemos el tema, entonces no lo vamos a poder transmitir. Para que yo ahorita, al igual que todos los que estamos en la UMLA, estemos dando clases a nivel virtual, tuvimos que aprender todo lo que son las herramientas de Google. Aquí tuvimos el apoyo de mi compañero y amigo Alberto Martín, y de una u otra manera tenemos ese conocimiento que nos tocó investigar todavía. Claro, siempre vamos a estar investigando. En el área de la salud yo investigo a cada rato porque cada uno de mis pacientes son diferentes. Sí. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, maestro. Bienvenido. Gusto saludarla, doctora. Muchas gracias por los temas muy interesantes. De igual manera, en mi condición de ser docente y estar en el ámbito educativo, pues comparto obviamente sus palabras, comparto el tema que usted está mencionando. Es sumamente importante que el docente marque al alumno, que el docente sea un motivador, que el docente sea un guía, como lo hemos mencionado todo el tiempo, puesto que ellos en este momento, los jóvenes milenios, no diremos que piensan diferente, pero traen otro tipo de oportunidades, están dados a la apertura a otros temas. Entonces, por ahí es un tema muy importante que pudiéramos trabajar con ellos para generar motivación, investigación, para no quedarnos de pronto solamente en que lo que diga el docente, ¿no? Sino por el contrario, aprovechar todas las herramientas tecnológicas actuales y motivarlos a ellos a que nuestra educación, nuestro trabajo realmente se va como una ciencia, como una gran profesión, doctora. Sí, muchas gracias, maestro. Fíjense cómo inevitablemente pensamos en la relación docencia-investigación, en lo que hemos venido comentando y dialogando, y hemos utilizado la palabra inspiración, ¿verdad? A mí me gustaría entonces pedirle al maestro Martín que pasara la slide que tiene ese sentido inspirador, y tomé a Freire nuevamente, y fíjense cómo decía Freire. Me gustaría muchísimo compartirles, porque es muy sentido, muy perceptible la sensación de cómo somos maestros y cómo enseñamos y cómo aprendemos y cómo investigamos. Y dice Freire: enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿verdad? Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Yo creo que esta idea es muy inspiradora para nosotros y es de mucho compromiso, ¿verdad? Dicho de esta manera. Y fíjense cómo cuida el discurso pedagógico aquí, Freire, porque realmente está cuidando la manera en que también lo comparte con los maestros, básicamente. Yo creo que no tendríamos mucho más tiempo. Me encanta, la verdad, quedan muchas ideas por explorar, quedan muchos caminos por seguir pensando y dialogando en este tema, pero creo que más que nada es la inspiración a ser cada día mejores, a poder trascender en esa relación, ¿verdad? En el campo de la educación, en el campo de la vida, en lo cotidiano, en lo formal, en todos los campos. Les agradezco mucho. No sé si los maestros tendrán algo que decir. Creo que la maestra Marta Beatriz quiere todavía decir alguna idea. Maestra, por favor. ¿A mí? Sí, la veo como que quiere... Ah, bueno. Si estoy viendo lo de Paulo Freire, y estoy viendo, porque además lo leo mucho y está en mi pensamiento y en mis acciones, pero ¿sabe qué pasa? A mí me gusta cuando él dice, donde yo me apoyo en buena parte de la teoría que tengo en función de primero por mí misma, donde él nos dice claramente, porque indago y me indago, y me interpelo. Es decir, que parte de mi interioridad, esto es lo que a mí me tiene como conmovida el tema, porque parte como de la interioridad de cada uno. Eso es lo que nos va a permitir poder conocernos a nosotros primero, el conocimiento de nosotros mismos,
Porque siempre pensamos que investigamos para los demás, que hacemos para los demás, que enseñamos para los demás. Y Paulo Freire nos está enseñando, porque indago y me indago. Es lo que a mí me alienta siempre a pensar y a llevarlo junto con Simón Bolívar, porque hago una estrecha relación entre ambas teorías, porque realmente me interpelan a mí, como ser humano primero y como maestra después. Y para poder llegar, como dijo muy bien Parra, esto ya cierro, Parra dijo algo muy bien, maestro Parra, de acuerdo totalmente, la apertura a otros temas y motivaciones, que es lo que traen. ¿Eso de dónde lo traen? Lo traen de lo cotidiano. Para poder llegar a desarrollar ese pensamiento científico, esa formación científica investigativa, tenemos que poder valorar, primero que nada, lo que traen. Y lo que traen tiene que ver con la apertura a otros temas de lo cotidiano. Y ese es el punto de partida de nosotros y de nuestros alumnos. Maestra, muchas gracias. Y bueno, sí, yo comparto. Desde este lugar, sí. Sí, comparto mucho. Por eso me gustó mucho verlo como inspiración. Y ahí les dejo esa inspiración, pensando que el diálogo puede continuar, ¿verdad? Que podría continuar en otro momento. Y es inspirador, indudablemente, mirándonos desde nosotros, y por eso la pregunta es si nos percibimos o no. Entonces, si no hay otra persona a participar, yo les agradezco muchísimo y le agradezco en particular al equipo nuestro de maestros y el apoyo tecnológico de nuestra universidad, la idea que ha tenido nuestro rector, apoyada por todos nuestros maestros y colegas, y les doy las buenas tardes y muchas gracias por haber compartido este espacio. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias por sus palabras. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Muchas gracias por todo. Excelente la experiencia. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por participar. Un gusto. Muchas gracias. Yeah.